la sanción en el ámbito del Congreso Nacional de la que se conoce con el nombre de Ley Justina, que es la determinación de que todos somos donantes de órganos, todos los mayores de 18 años somos donantes de órganos, salvo que manifestemos expresamente la voluntad de no serlo al momento de nuestra muerte. La norma fue aprobada por unanimidad tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados. Por lo tanto, ha habido una coincidencia realmente excepcional de todos los sectores que intervienen en el ámbito del Congreso Nacional, que tienen representación en el Congreso Nacional, para la sanción de esta disposición, que lleva el nombre de una niña que murió esperando precisamente un corazón que había que trasplantarle para que pudiera sobrevivir. Los padres de la criatura, de la niña, impulsaron la campaña. El senador Marino en el Senado dio lugar a la iniciativa, y en el diseño de la norma han participado técnicos pertenecientes al INCUCAI. Tengo comunicación yo ahora con la doctora María Eugenia García. La doctora María Eugenia García coordina el CUCAI aquí en San Luis. Doctora, buen día, gracias por atenderme. ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días. Doctora, ¿cuál es el cambio sustancial que usted advierte que pueda producirse con la sanción de esta ley ayer en el Congreso? Y el cambio está apuntado a que había un 40% de negativas, ¿sí? Es así, nosotros lo que hacíamos era, una vez que fallecía una persona, comunicarle a la familia el fallecimiento y después preguntarle a la familia qué decisión tenía tomada esa persona en vida con respecto a la donación de órganos. Si nos decían que sí, se respetaba el sí; si nos decían que no, se respetaba el no. Y si nunca había dicho nada, tratábamos de seguirle preguntando a la familia, a amigos, a personas que los conocían, para ver que si se hacía o no la donación de órganos. Ahí surgían muchas negativas, ¿sí? Un 40% de negativas. Lo que se va a modificar es ese 40%, ¿sí? Esto está apuntado a ese 40%, que ese 40% lo daba la familia. Y hoy en día se le quita todo el protagonismo a la familia. Si una persona dijo que sí en vida y está escrito, se respeta ese sí; si dijo no, se respeta el no; y si no dijo nada, es donante. O sea, es similar. La decisión que uno tenía tomada no se modifica. Lo que no hacemos es más preguntarle a la familia. Se le quita todo el protagonismo a la familia. Ahora, en el régimen actual, el que está vigente, ¿cómo es? Así como le digo, le preguntamos a la familia. Pero no marcaba también la presunción de que todos éramos donantes. La ley de donante presunto, pero lo hacíamos preguntándole a la familia. Uh-huh. Que hubiera, o sea, su familiar, qué pensaba con respecto a la donación de órganos. Nos decían que sí. Sí, una vez lo hablamos el tema, lo escribió en la CIPE. Cuando hizo la CIPE, se respetaba el sí. Uh-huh. Lo mismo, no, él nunca quiso, no le parecía, lo escribió el del DNI en la CIPE, se respetaba el no. Ahora, cuando llevamos el punto de la familia, donde esa persona nunca había dejado escrito nada, le preguntábamos, por la ley de donante presunto, a la familia qué decisión tenía esa persona en vida, si alguna vez lo había hablado, si no se acordaba en algún momento que haya tocado el tema. ¿Sí? Me explico, era como que indagábamos mucho en la familia, le preguntábamos mucho a la familia. Uh-huh. Ahora, si no está escrito en ningún lado, no le preguntamos nada a la familia y hacemos la donación de órganos. Por ejemplo, ¿dónde figura que yo soy donante? Porque yo he manifestado mi vocación de ser donante de órganos. Por ejemplo, cuando renové el documento fue la última vez. ¿Y eso dónde figura? Eso va a un registro nacional del donante, que se llama. Ustedes consultan ese registro. Sí, cualquier persona puede consultar su registro, no se necesita una clave de acceso. Sí se necesita clave de acceso para ingresar personas al registro. Sí. Pero ahí está registrada la decisión por el sí o por el no de todas las personas que hayan registrado. Lo que no sé es cómo van a reglamentar la ley.
no sé, los artículos de la ley, mejor dicho. No sé si por ejemplo, esto de que se va a ver la documentación únicamente, si es la documentación que porta la persona en ese momento, o por ejemplo, si acá en provincias como en San Luis, en el DNI dice una cosa y en la CIPE dice otra, que se respeta, si la identidad nacional o provincial, o un carnet de conducir, por ejemplo. Ujú. Y será la más reciente, se supone. La última, ¿no es cierto? Tendría que ser. Pero claro, tiene usted la expectativa de qué pueda llegar a ocurrir cuando se reglamente. Esta mañana leí, por ejemplo, entre tanta nota, artículo que hay publicado a partir de la sanción de la ley, que más de 1 millón de argentinos han registrado no a la donación de órganos. Y entonces, cuando habla, dice que a pesar de que desde 2006 está vigente la ley del donante presunto, que es lo que yo le preguntaba recién a usted, solo manifestaron formalmente su voluntad en favor de la decisión altruista 3.066.834 personas. Y dice que hay 1.058.578 personas que le dicen no a la donación de órganos según este registro nacional de expresiones de voluntad para la donación del INCUCAI. Las personas que dijeron no, es no. Es no. Se respeta el no. Se respeta Las que el no. dijeron el sí, es sí, se respeta el sí. Lo que hace esta ley es solucionar ese 40% de negativo que teníamos, que es cuando la familia no había dicho ni sí ni no, cuando la persona en vida no había dicho ni sí ni no, que le preguntábamos a la familia, ¿entiendes? Le preguntamos, porque la familia era la que más lo conocía, la familia vivía con la familia, alguna vez lo habían tocado al tema, pero el tema es ese 40%. Esa ley soluciona, esta ley, bueno, aparte de que toca muchos otros temas, ¿sí? Pero con respecto a la afirmación o negación o negativas familiares, soluciona solamente eso. Lo que va a elevar la tasa de donantes, porque tenemos de 12 millones de habitantes, de 12 millones de donantes por millón de habitantes, la subirá a 16, a 18. Sí. Más de eso no va a subir. Y la Argentina necesita una tasa de donantes de 30 donantes por millón de habitantes. ¿Y cuánto va a subir? De 12 a 18, más de eso no va a subir, con el tiempo que va a llevar a implementar la ley, ¿no? Esto no va a subir de un día para el otro. Esto va a tardar un tiempo. Ahora, mire, en razón de una circunstancia que me tocó a mí vivir, a mi familia, fue coincidente, yo creo que usted recién se hacía cargo de la función de coordinadora del CUCAI. Recuerdo la expectativa, incluso ahí en los pasillos del hospital, por una situación de que ustedes iniciaban las consultas, no sé cómo lo supimos, lo habremos sabido porque alguien lo comentó ahí, ustedes iniciaban la consulta para saber si los familiares de una adolescente que había perdido la vida en un accidente autorizaban la donación. ¿Cómo era ese trámite, digamos? Es una cuestión ciertamente difícil, ¿no? El menor de 18 años, con la ley anterior, digamos, necesitábamos sí o sí la autorización de ambos padres, ¿sí? Si, por ejemplo, la mamá estaba acá y el papá estaba viajando de la provincia de Buenos Aires, lo que se hacía era esperar al papá que llegue de la provincia de Buenos Aires. Sí. Eso, obviamente, generaba una demora importante, ¿sí? Unas 12 horas. En 12 horas, lamentablemente, una persona que ha fallecido, los órganos tienden a dejar de funcionar y en 12 horas se pierden órganos. Sí. Entonces, hoy en día, la ley Justina hace referencia a que al padre presente, ¿sí? Sí. Un padre presente puede autorizar la donación. Si está la mamá, la autoriza la mamá. Si el papá no llegó todavía, no hay que esperarlo al papá que llegue, ¿sí? O al inverso. Si está el papá, si no, no hay que esperar a la mamá. Y si están los dos, la de los dos. Doctora, disculpe. Cuando recién hablábamos de cómo podía llegar a crecer la tasa de donantes, ¿me lo puede volver a explicar? Sí, hoy en día la Argentina está teniendo, durante varios años, una media, para decirlo, de 12 donantes por millón de habitantes, ¿sí?
Es la forma de medir la donación de órganos en todo el mundo. Donantes por millón de habitantes. Ajá. En la Argentina hay un 40% de familias que decían que la persona que había muerto no era donante. ¿Está bien? Sí. Esas son las negativas que había. Sí. Un 40, un 45%. El año pasado fue el número más bajo de negativas que tuvimos históricamente. Ajá. Ajá. Ese 45-40% se modificaría con la ley Justina. Sí. ¿Sí? Lo que haría que los 12 donantes por millón de habitantes suban un 40%. Ajá. Un 40% nos va a llevar a un 16, 18 Ajá. donantes por millón de habitantes. Sí. ¿Alcanza? No. Sí o sí igual necesitamos que las personas decidan ser donantes. Pero si ahora somos presuntos. Está bien, pero los que dijeron no es no. Está bien. No es que el que dijo no yo puedo... Porque nosotros necesitamos 30 por millón. 30 por millón, exactamente. Ajá. Entonces, ¿cómo vamos a llegar al 30 por millón? Que es más o menos el número que tiene España, ¿sí? La única forma es que todas las personas del país tomen la conciencia de que donar órganos salva vidas y erradicar los mitos. Uh-huh. Uh-huh. ¿Sí? Porque la gente dice que no por mitos, no por otra cosa. Sí, por mito, ¿no? Efectivamente. Ahora, Entonces, doctora, sí. ¿Ha habido una evolución en la cantidad de donantes en San Luis? Hace tiempo que no vemos que se informe sobre algún procedimiento de ablación. Ha habido de tejidos de córnea, no de órganos. Ajá. En lo que va del año no ha habido ninguno. Hubo negativas, hubo 2 negativas. Hubo negativas, digamos. Sí, hubo posibilidades se presentaron, pero hubo negativas. Personas fallecidas, que se habló con la familia, que se hizo el diagnóstico de muerte, que se le entregó, y cuando se habló con la familia manifestó que esa persona en vida había dicho que no quería ser donante. Ajá, ajá. Eso hoy, si hay un documento que lo dice, ya sea DNI, CITE, lo que sea, si hay un documento que dice que sí, es sí, se dice que no, es no, y si no dice nada, no le preguntamos a la familia y es donante. Ahora, al leer yo digamos, los aspectos que se consideran esenciales, que se están difundiendo como esenciales de la ley, se habla precisamente de la cuestión esta que me parece que forma parte de los mitos, que es el momento de la muerte, ¿no? Y la certificación del fallecimiento. ¿Varía con la ley Justina o es el mismo? No. ¿Perdí la comunicación? Hola, sí, doctora. Sí, yo los escucho bien. Le preguntaba si los aspectos vinculados con la certificación de la muerte cambian con esta ley. No cambia nada. O sea que el procedimiento que se está usando actualmente es el considerado seguro, el más seguro. Sí, es un procedimiento internacional, aparte no es un invento de Argentina. Por otra parte, ¿qué me dice usted? Que no es algo que se aplique solamente en Argentina, esto es a nivel internacional. En la mayoría de los países del mundo el diagnóstico de la muerte se hace de la misma manera. Ajá. Bueno, y quiero saber, ¿hay alguna instrucción ya o todavía no del INCUCAI respecto de cómo acrecentar las políticas de procuración de órganos? El INCUCAI es muy claro con el tema de que todas las instituciones tienen que tener un servicio, que es lo mismo que dice la ley nueva, un servicio de procuración de órganos, ¿sí? Así como existe un servicio de cardiología, de pediatría, de urología, tiene que haber un servicio que trabaje con gente contratada para la procuración. Y eso aquí entre nosotros ocurre, obviamente. Bueno, no, se ve que tengo dificultades en la comunicación. Bueno, estábamos conversando con la doctora María Eugenia García, coordinadora del CUCAI San Luis, a propósito de la sanción de la ley Justina ayer en el Congreso Nacional, que establece que es considerada clave para que haya más donantes y trasplantes de órganos. La doctora García nos señalaba que la sanción de la ley va a permitir eventualmente el crecimiento en un 40% de la tasa de donantes,
que pasaría a 16, a 18 por cada millón de habitantes. La necesidad de la Argentina es tener 30 donantes por cada millón de habitantes. 8 de la mañana, 50 minutos. Estamos en Nada Secreto, 5 grados.